Lucas capítulo 19. Amén. Dice así: había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas son fieles. Yo quiero que usted levante su mano y declare conmigo que el Espíritu Santo se ha de manifestar en medio nuestro. Que el Espíritu Santo se manifiesta en medio de los santos. Que el Espíritu Santo está obrando en medio de los santos. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo habita el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es quien gobierna ese cuerpo, esa iglesia. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta hora? ¿Alguien puede decir alabado sea el nombre de Cristo? No quedarse callado, sino adorarle por encima de toda la circunstancia. Pedir a Dios que se manifieste en medio de la crisis. Pedir a Dios que se manifieste en medio de nuestras alabanzas. Pedir a Dios que se manifieste en medio de todas las circunstancias. Podemos adorar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puede sentarse. Quiero iniciar mi sermón con una anécdota. Y es de un hombre rico y un esclavo. El hombre rico pasaba por lugares donde vendían esclavos. Y él vio a un esclavo. Y al ver este esclavo con rostro triste, amargado, sintió misericordia. Y al sentir misericordia, dice que este hombre compró al esclavo. Y el esclavo, al verse comprado por el Señor, pensaba que lo iban a esclavizar, llevarlo a esclavo a otro lugar para ponerlo en duras tareas. Pero sin embargo, este hombre pasó por ese lugar, compró ese esclavo y lo dejó libre. El esclavo se siente contento, gozoso, porque lo han dejado libre, pero a la vez se siente agradecido del Señor que lo compra y sigue al Señor que lo compra. Y el Señor que compró al esclavo dice: ¿por qué me sigues? Porque ya yo te di la libertad y te compré y te di la libertad. El esclavo le dice: ahora yo le estoy siguiendo por agradecimiento. Yo creo que entendiendo esta historia, nosotros todos estábamos en ese lugar de esclavos, en ese lugar donde nosotros estábamos oprimidos por las tinieblas, oprimidos por el diablo, oprimidos por las situaciones de este mundo. Pero pasó un señor rico en gran manera y compró a estos esclavos, y estos esclavos hoy se convierten en libres, pero esclavos por amor
a Cristo. Y yo creo que nosotros somos esa iglesia que hoy entiende que ha sido libre de toda condenación, que ha sido libre de la esclavitud del pecado y que hoy puede pasearse por los lugares donde estaba esclavizada y brindarle a otro ese libertador que es Cristo. Por eso quiero predicar bajo el tema las obras que transforman vida. Las obras que transforman vida. Así como ese señor rico compró a ese esclavo y transformó su vida de esclavitud a libertad, así el Señor a nosotros nos ha comprado. Nos ha comprado. Nosotros éramos, la Biblia dice, esclavo del pecado, pero que ahora venimos a ser libres en Cristo Jesús. Pero esta obra que este Señor hizo no se quedó simplemente en la acción de palabras, sino que lo llevó a un hecho. Ahora el esclavo le siguió a todos lugares donde éste iba. Pero esta obra que transformó a este hombre sigue transformando vida. Y no tan solo vida, sino que sigue transformando generaciones y sigue transformando lugares. Por eso nosotros como iglesia tenemos un compromiso. Al saber que ya Cristo a nosotros nos ha libertado, darle de esta libertad que nosotros tenemos a otros que vayan, que están esclavos y que están oprimidos por el diablo, a brindarle esta libertad que ahora nosotros tenemos. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo nosotros podemos brindarle a otros de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros recibimos? Porque ahora nosotros estamos gozándonos con la libertad que nosotros tenemos, pero no estamos llevando ni comunicando esa libertad que ese Señor rico nos ha dado. Por eso cuando entendemos que somos agradecidos, nosotros podemos llevar este mensaje a otras personas. Y me llama la atención en Segunda de Reyes capítulo 5. Hay una historia muy bonita allí. Nosotros conocemos a Naamán, conocemos que era general, pero lo más importante allí, nosotros obviamos esa parte, y es de una chica que estaba ahí, de una joven, de una esclava que estaba en esa casa. Esa esclava entendía de dónde venía. Venía de ser esclavizada a un lugar llamado Siria, pero venía de dónde? Del pueblo de Israel, donde Dios se hubiese manifestado con poder, con maravillas, sanando, obrando milagros extraordinarios. Y esta joven entendía lo que Dios podía hacer y podía llevar libertad a los cautivos, sanar los enfermos y hacer proezas. Pero esta joven fue llevada cautiva. Pero a la vez que fue llevada cautiva, esta joven no simplemente fue llevada cautiva, sino que fue a servir a su Señor. Pero esta joven no se frustró la vida. Esta joven no tomó esas situaciones que le pasaron en la vida para alejarse de Dios, sino que esta joven entendió que si el Señor la llevó a ese lugar era con un propósito. Ella estaba sirviendo a unos señores ricos, funcionario, general. Y esta mujer o esta joven no se frustró la vida. No culpó al Señor de cómo ella estaba en aquel lugar donde estaba. Quizá abandonó o fue arrebatada de sus padres, de sus hermanos, de su familia. Fue arrebatada de sus amigos. Fue arrebatada en violencia y llevada a otra ciudad, a otro lugar que ella no conocía. Pero eso no le quitó a ella de poder proclamar al Dios a quien ella servía. Ella llevó un mensaje porque ella tenía propósito.
ella llevó un mensaje porque ella tenía una visión clara de que al Dios que ella le servía podía hacer proezas y maravillas. Lo que pasa muchas veces con nosotros es que nosotros leemos la palabra de Dios, pero no la hacemos vida en nosotros. Me gustaron los testimonios que hubieron acá, porque todo se habló de la oración. Cada uno de los testimonios vemos la oración. Y es el problema que muchas veces nosotros tenemos, que nosotros dejamos de lado la oración. Y no es como muchos dicen que la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. La oración es el medio que usted clama para que aquel que tiene el poder, que es Dios. Entonces nosotros necesitamos tener personas que no simplemente en medio del problema se alejen, sino que se acerquen al Señor, y así ellos puedan ver los milagros y las proezas que Dios tiene para su vida. Esta joven no se frustró, sino que decidió hablar del Dios a quien ella le servía en ese lugar. Fui llevada cautiva, fui llevada presa, pero yo tengo que hablar de un Dios que salva. Y ella le comunicó a la esposa del general: mira, en mi ciudad, allá donde ustedes me secuestraron y me trajeron acá, hay alguien que puede sanarte. Hay un profeta que puede orar por tu marido y ese marido poder ser sanado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de hablar de las maravillas de Dios y no utilizamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas? Esta joven utilizó el medio que ella entendía, porque ella se acercó a la esposa, porque ella no se podía acercar al esposo, pero sí a la esposa, y le comunicó lo que ella entendía que podía hacer Dios en ese hombre. ¿Cuánta miseria en el mundo hay? ¿Cuánta gente necesitada? Y usted tiene la palabra que puede salvarlos, que puede libertarlos de esa condición. Y esta obra que esta joven hizo, esclava, sin voz ni voto, cambió y transformó la vida de un general. Dice que este general oyó, y dice que fue a Israel, y dice que fue donde Eliseo, y Eliseo le mandó a que se bañase 7 veces en el Jordán. Y dice que fue sano de toda lepra. Si alguien no hubiese comunicado ese mensaje, ese hombre hubiese muerto leproso. Si alguien no hubiese intervenido, esa persona no hubiese sido limpio de aquella lepra que tenía. Por eso el medio que Dios utiliza es a ti. Donde tú te encuentras, donde tú estás, es el medio que Dios va a utilizar para traer soluciones que otros no pueden traer. Por eso el Señor comunica su mensaje. Por eso la obra que transforman son aquellas que cambian corazones y que Dios la ha puesto en ti para que vayas y transforme a otros. Por eso esta muchacha no se quedó callada. No se quedó sabiendo la historia del Dios poderoso. No se quedó entendiendo de que Dios hacía proezas y se quedó callada, sino que comunicó. Y esto produjo una transformación en alguien que después de ser sanado dijo: ahora yo voy a servir al Dios de Israel. Dice que él decidió odiar los dioses de Siria, de no seguir adorando otros dioses, de no seguir adorando a otros dioses, sino que ahora él iba a adorar al Dios de Israel. ¿Habrá alguien aquí que haya comunicado este mensaje de Jesucristo que cambia y transforma, y que hay gente que haya dicho: ahora yo voy a adorar al Dios de Israel?
Es el mayor ejemplo de buenas obras que transformaron vidas. Y lo vemos en Zaqueo. Zaqueo, cobrador de impuestos. Era alguien que traicionó al pueblo de Israel, su pueblo. Se alió en alianza a otro pueblo que lo tenía subyugado, Roma. Sin embargo, dice que Jesús iba a pasar por Jericó. Pero dice que la intención de Zaqueo era poder ver a Jesús. Pero dice que este era pequeño de estatura y no podía verle por la multitud que arropaba a Jesús. Sin embargo, este no se quedó así, sino que procuró ir a un árbol, encaramarse en ese árbol y procuró ver a Jesús. Dice que Jesús miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: oye, desciende deprisa porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La gente ve el desorden que tenía Zaqueo. Ve que era un ladrón. Ve que era alguien que se hubiese ido tras la otra nación, traicionando su pueblo, su nación. Pero Jesús veía más allá de Zaqueo. Jesús veía a un hombre que quizá era herido por las situaciones que le hubiesen pasado, que quizás la gente lo criticaba, pero él entendía que era la forma de cómo él sobrevivir en esa situación, en ese lugar, y lucrándose con el dinero de las demás personas. Pero Jesús vio el corazón de Zaqueo y dice: es necesario que yo pose en ese lugar, que pose en tu casa. Y dice que él se gozó, se regocijó y llevó a cenar a Jesús a su casa. Pero esto no se queda ahí. Jesús cenó, compartió, pero en medio de la cena pasa algo impresionante. Zaqueo fue tocado. Zaqueo fue transformado simplemente con una cena, con compartir Jesús con Zaqueo, con conversar, una conversación sana, limpia, pura. Este hombre fue transformado y dice que de los bienes que él ha recibido, él iba a dar 4 veces más. Jesús no le dijo: devuelve esos bienes que tú tomaste. Jesús no le dijo: tú eres el ladrón de tu propio pueblo. Jesús no le dijo: mira, es necesario, si no te va a ir para el infierno. Jesús compartió con este hombre. Jesús habló con este hombre. Jesús sonrió con este hombre. Imagínense, cenando con el maestro, los discípulos y toda una comunidad que veía a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús compartiendo con este hombre? Sonriendo, hablando. Sin embargo, en medio de este festejo se levanta Zaqueo: ¡ey, espérense! Porque yo voy a devolver 4 veces lo que yo he tomado robado. En medio de esto hay una transformación que se va dando, y es lo que Dios hace en la vida del ser humano. Él habló contigo, Él habló con nosotros por medio de su palabra, o quizá alguien le ha hablado en sueño, no sé, un medio Dios utilizó. Y hoy nos paramos diciendo que hay una transformación que Dios ha hecho, y entonces hay que comunicar de esa transformación a otros. Zaqueo cambió su vida, fue transformado, no siguió siendo igual, porque esta obra que hizo Jesús en él fue una obra que cambió no tan solo su físico, sino su interior. Cambió su interior para siempre. No siguió robando a los demás, no siguió mintiendo. Él devolvió 4 veces más de lo que había recibido. Por eso
Cuando hablamos de las obras que transforman, tenemos que procurar darla a conocer. ¿Qué Dios hizo en nuestras vidas? ¿Y qué Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Qué Dios hizo y qué Dios sigue haciendo en nosotros? Zaqueo no se quedó con lo que recibió de Cristo. Zaqueo lo comunicó. Vemos una historia del endemoniado gadareno. Dice que este estaba poseído por espíritus, pero también Cristo hizo una obra extraordinaria en su vida. Esta obra le cambió la vida. Estando en los sepulcros, estando encadenado, estando lejos de la humanidad, estaba en un cementerio solo, desnudo quizá, perdido. Jesús llegó ante él. Fue libre de esa atadura que tenía, de esos espíritus encarcelados. Pero ahora este hombre dice que quiere ir ante Jesús, que quiere seguir a Cristo donde quiera que vaya. Hubo una transformación en este hombre. Este hombre fue transformado por causa de ver a Cristo y aceptar esa libertad que Cristo brindó hacia ellos. ¿Somos nosotros libres? ¿Podemos nosotros llevar libertad a otros? Porque muchas veces no entendemos que Cristo nos ha hecho libres para llevar transformación y libertad a otros. No es para que seamos libres nosotros. Sí, hay una libertad que Cristo nos ha dado, pero esa libertad es para que llevemos y proclamemos el evangelio a otras personas. Por eso la noticia más importante es esta: Cristo ha resucitado. Por eso esa noticia cambia vida y transforma corazones. Transformó a la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocar el manto, seré sana. Transformó la vida de Jairo, un hombre que tenía un concepto de su vida, de su conocimiento en la ley. Tiró todo ese conocimiento atrás y fue tras el maestro. Al rechazado, él entonces le devolvió a su hija sana y salva, y hoy es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es lo que Dios hace en la vida de aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos siendo transformados y dejando que otros sean transformados por la gloria de Dios. Es una pregunta que debemos nosotros hacernos. Es una pregunta que debemos hacernos. Lo que estaba muerto en nosotros, Cristo lo ha resucitado. Lo que estaba esclavo, Cristo le ha dado libertad. Ahora, ¿qué hago con esta libertad? Ahora, ¿qué hago con lo que he recibido? Solamente tenerlo entre nosotros o poder proclamar que Cristo es aquel Señor rico que vino y compró a un pobre esclavo, le dio esa libertad, y hoy podemos proclamar: somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo. Por eso estas obras transformaron vida. Y hay un apóstol en el capítulo 9 de Hechos que no vio a Jesús físicamente. Él no lo vio físicamente. Él no caminó con Jesús, pero lo vio en visión. Es el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, alguien que encarcelaba a los cristianos, alguien que los maltrataba y le decía que tenían que renunciar al Cristo que ellos predicaban. Fue confrontado por el mismo Cristo. El mismo Cristo se le aparece en visión y le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón, o dura cosa es dar patada contra una puya. Eso lo haces. ¿Sabe por qué? Porque no me conoces. ¿Sabe por qué?
porque no conoces quién soy. Él se les revela. Él le da a conocer quién es. Jesús, a quien tú persigues. Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo el apóstol Pablo? No era la iglesia de Cristo, y él le dijo que lo estaba persiguiendo a él. Por eso dice que este hombre, cuando entendió el mensaje, cayó. Dice que fue a un lugar porque quedó ciego, y desde ahí en adelante este hombre fue transformado por esta obra que el Señor hizo en su vida. Y tan solo no él, sino que hoy podemos tener 13 epístolas o 14 epístolas escribidas por este apóstol llamado Pablo. Nuestra vida ha sido transformada, nuestra vida ha sido libertada. Cristo se nos ha aparecido en algún momento a nosotros, y hoy podemos decir que hemos sido y hemos comunicado este mensaje que hoy transforma y cambia vida. El apóstol Pablo dice que estaba no tan solo dispuesto a que lo apedrearan, a que lo golpearan, sino que estaba dispuesto a ir hasta la muerte por causa del nombre de Cristo. Las adversidades que nos pasan, hermanos, solamente es una formación para llevarnos al carácter de Cristo. Por eso, cuando usted se encuentre en situaciones, siga creyendo que hay una formación que usted está recibiendo, y esta formación es hasta que Cristo venga. No desmaye, porque más cerca está nuestra salvación que cuando creímos. Así que avance en el nombre del Señor. No se detenga, porque simplemente es un proceso que culminará cuando Cristo venga. Yo no le doy esos mensajes que digan, no, usted va a estar bien aquí. Usted aquí abajo, usted no va a estar bien, porque habrá muchas situaciones que le van a pasar. Pero esta transformación que tenemos y que hemos sido transformados, tenemos que comunicarle y decirle a la gente que es necesario que Cristo pose en su casa y ellos se levanten y proclamen el reino de Dios. La iglesia Venga a Su Reino tiene un reto, y ese reto es predicar el evangelio. Predíquelo a tiempo y fuera de tiempo. Predíquelo en su hogar, predíquelo en su casa, predíquelo donde usted vaya con sus amigos, porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde estaremos. Póngase de pies. Padre, gracias te doy